canción que vamos a interpretar en este momento se llama Un Instante. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, oh, en tu amor, Jesús. Tú eres santo, tú eres digno, eres hermoso, maravilloso. Yo quiero estar en tu presencia, quiero habitar en tu amor, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero habitar en tu amor, en tu amor. Un instante, una palabra, una mirada, o tan solo un momento en tu presencia bastaría para ser feliz. Sean todos bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. En este día les hablaremos de un tema muy importante para nuestra vida personal y para nuestra vida comunitaria. Para ello les acompañamos los seminaristas, mi persona, Carlos Eliezer Ríos, y mi compañero, Oscar Mario García Méndez. En este momento queremos compartir con ustedes también un texto bíblico alusivo al tema que vamos a desarrollar en este día. El texto estará tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 4. Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar,
como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Además de ello, queremos también compartir con ustedes un poco de nuestras vidas antes de dar inicio al tema que nos hemos propuesto desarrollar en este día. Para ello quiero comenzar presentándome. Como ya lo había dicho, mi nombre es Carlos Eliezer Ríos, soy del municipio de San Rafael. Actualmente estoy en el grado segundo de Teología o segundo de Configuración. Mi proceso de filosofía lo hice en el seminario Nuestra Señora, en el municipio de Marinilla. Hace aproximadamente 6 años que estoy en el seminario y aproximadamente 12 años de haber sentido el llamado de Dios. Es una experiencia muy bonita, es una experiencia que conforta la vida y además es muy especial, sobre todo con respecto al tema que vamos a hablar hoy, que sostiene este camino, que es acerca de la oración. Para ello también se va a presentar mi compañero Oscar Mario. Así es, Carlos, muchas gracias por este medio que nos permite proyectarnos y sobre todo compartir de nuestra experiencia de vida en el seminario, teniendo en cuenta que nuestra vocación es un regalo de Dios, un don maravilloso que procede de Él. Como ya les decía antes de proclamar la lectura del Evangelio, vemos que ya hace casi 7 años cómo Dios se ha fijado en mí y lo ha hecho desde una mirada al corazón. Por eso yo me siento muy contento de hoy poder compartir con ustedes, también tener presente que muchos de los que nos ven por este medio ora por nosotros. Me llamo Oscar Mario García Méndez, soy de una comunidad que se llama Pan de Azúcar, distrito de Cañazas, en la provincia de Veraguas, Panamá. Pertenezco a una diócesis que se llama Santiago de Veraguas y muy agradecido con Dios por esta oportunidad de venirme a formar aquí en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote de la Ceja en Antioquia, Colombia. Entonces, queridos hermanos, amigos, aquí estamos tratando de configurarnos con el Señor, dando ese sí y también poniendo nuestro destino ya en esta segunda etapa y, si Dios así lo permite, encaminado al sacerdocio, encomendando este destino a la voluntad del Señor y también a las oraciones, tanto nuestras oraciones personales como las oraciones comunitarias. Y precisamente, como decía Carlos, vamos a hablar de la oración, que es muy fundamental en nuestra vida para crecer, para fortalecernos, para tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y sobre todo un encuentro que sea en nuestro corazón. Así que mucha alegría, queridos hermanos, y que disfrutemos este momento. Así es, Oscar. Qué bueno que hoy vamos a poder compartir con la comunidad en general acerca de un tema que nos compete espiritualmente a todos, que es el tema de la oración. Muchas veces pasamos desapercibido esto porque resultan muchas preguntas, más preguntas que respuestas, pero es bonito que toquemos temas centrales acerca de lo que es la oración. ¿Por qué la oración? ¿Para qué la oración? ¿Qué diferencias hay de oraciones? Para ello, en este día traemos una propuesta que es compartir con usted acerca de este tema de la oración. Por eso, mi querido Oscar, comienzo preguntándole, para comenzar a desarrollar, ¿qué es la oración? Así es, Carlos. Es muy hermoso a veces cómo uno puede definir la oración y sobre todo nuestra oración cristiana católica. Pero hay que tener en cuenta, queridos amigos, hermanos que nos ven, que la oración más que todo
en definirla y decir, cada quien puede tener una definición y muy hermosa porque se puede elaborar, escribir, leer, pero sobre todo hay que entender que la oración es ese diálogo que nosotros podemos tener con nuestro Señor Jesucristo, ese momento de intimidad que podemos buscar en cualquier lugar, pero principalmente sería bueno en el sagrario, donde buscamos entrar en comunicación con nuestro Señor, un lugar donde vamos y nos presentamos tales como somos. El Señor nos conoce, conoce nuestra vida, conoce nuestro ser, pero el momento de la oración viene siendo para nosotros un lugar privilegiado, donde buscamos del Señor tener ese encuentro con Él y por medio de ese encuentro seguir fortaleciéndonos en el camino de la fe, en el camino de respuesta como buenos cristianos. Es muy importante tener esta definición de oración, que también nos podemos basar del Catecismo de la Iglesia, del Magisterio de la Iglesia y algunos documentos que los papas escriben sobre ella. Mi querido Oscar, yo le pregunto, ¿cuáles son los contenidos de la oración? Bueno, principalmente podemos hablar de dos: la acción de gracias y también la petición. Pero aquí me gustaría como ahondar más en cuanto a la acción de gracias. Nosotros sabemos de que humanamente no podemos y por eso debemos empezar por ser agradecidos con Dios cuando nos podemos levantar de nuestra cama, contemplar el amanecer, ver que tenemos a nuestra familia para saludarle, darle un abrazo, decirle que se le quiere, ser agradecidos. Pero antes de todo eso, ponernos un momento de rodillas, ya sea en la habitación, allí donde estamos, o si tenemos una capilla, una iglesia cerca, vamos y nos arrodillamos ante el Señor y decimos: gracias, Señor, por este día, por la vida, por todo lo bueno que me permites, sabiendo de que sin ti nada podemos. Ser agradecido por esto. También, Carlos, ser agradecido porque podemos obtener del Señor también esta hermosa naturaleza donde nos proporciona todos los bienes materiales necesarios para seguir viviendo. También agradecidos por el Señor porque nos ha regalado el don de la fe, el don de los sacramentos, donde podemos recurrir a ellos y poco a poco ir obteniendo todas esas gracias que nos hacen bien para alcanzar ese reino de paz, de justicia y de amor que tanto anhelamos. Entonces es bueno tener en cuenta también que otro de los contenidos de la oración viene siendo la petición. Ya damos gracias al Señor por todo lo que nos ha concedido, pero debemos también ir a pedir al Señor con nuestro corazón, pero haciendo una petición humilde. A veces nosotros queremos, Carlos, ir donde el Señor y pedirle así como que nos haga magia. Y no, la oración no es ninguna magia. La oración es un encuentro con el Señor donde prolongamos una esperanza con mucha fe de que eso que estamos pidiendo humilde y sencillamente ha de servir para crecer humanamente y principalmente en la parte espiritual. Entonces, estos son dos contenidos principales de la oración, queridos hermanos, que les queremos compartir para tenerlo en cuenta. Dar gracias a Dios por todo, y lo podemos hacer desde un diálogo así como si fuera un diálogo de amigo a amigo. El Papa Francisco, por allí, cuando se nos dirige a la Iglesia Católica Universal, nos enseña muchas cosas buenas. Y ahora, hablando de la oración, traigo aquí al programa esa idea de cuando el Papa dice de que la oración debe ser ese diálogo con el amigo, donde tú vas, cuando tú te presentas con un amigo, tú vas y le dices con confianza lo que sientes, lo que piensas, le compartes alguna alegría o de repente algún fracaso que has tenido, pero se lo confías. Esa es la oración así con Dios. Entonces, por esto también debemos dar gracias. Y lo otro también para tenerlo en cuenta es en el tema de la petición y en el tema de la acción de gracias, como contenido de la oración, es ser humildes, pedir con humildad. No podemos, ya digo, pedirle al Señor que nos haga magia, sino que pedirle, pero teniendo esa fe, esa esperanza de que vamos a lograr
con la ayuda del Señor lo que nosotros querramos para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Así es, Oscar. Precisamente con respecto a eso de lo que nos comentaba de la oración, el Papa Francisco en una de las audiencias que realizaba el año pasado decía: cuando uno ora está pidiendo o le está expresando algo a alguien. En este caso, la persona se expresa directamente a Dios. Pero hay algo de fondo más bonito, no solamente la expresión, sino que es la acción caritativa más importante que el ser humano hace. ¿Por qué? Porque la oración es dirigirse a Dios precisamente en la mayoría de las ocasiones para pedir por alguien. Esto pues lo vamos a tocar más adelantico, que es la oración de intercesión. Pero el Papa entonces definía: la oración es la acción caritativa más grande que el hombre tiene sobre otra persona. Mi querido Oscar, yo le pregunto, ¿cuáles son las expresiones o formas de la oración? Bueno, Carlos, como ya pues te decía, podemos hacer una oración mental, podemos hacer una oración así oral que se escuche, podemos hacer una oración privada y una oración pública. Pero lo más importante podemos decir, de estas expresiones de la oración, no importa si lo hagamos de voz alta, en silencio, pero lo importante es que conectemos nuestra mente con nuestro corazón en el momento que nos presentamos ante el Señor. Porque nada sirve de que nos pongamos a gritar por allí que estamos orando, que vea que estamos contemplando y por ese medio estamos orando, pero si no tenemos conectado el corazón con el deseo de que Dios nos escuche, con el deseo de que Dios transforme nuestra vida o nos purifique ese corazón. ¿Cuáles son las condiciones y características de la oración? Bueno, Carlos, esta pregunta es interesante porque en sí lo principal yo pienso que las características que ha de tener es sobre todo la disposición. La disposición, el querer hacerlo, el querer tener esa intimidad con el Señor. Y de aquí, pues, como condición principal está el recogimiento. O sea, buscar ese lugar adecuado, pero más que sea el lugar físico, es el recogimiento de nuestra vida, el recogimiento de todo nuestro ser. A veces se da que cuando empezamos a orar, estamos orando, tendemos a distraernos mucho. No sé, será a veces tentaciones del demonio o será a veces ya parte de nosotros que no ponemos de nuestra parte, pero por eso como acción principal sería el recogimiento. O sea, disponernos para ese momento donde nos vamos a desconectar de todo para tener esa conexión principal con el Señor. No nos importa más nada en ese momento, habiendo cosas importantes, pero ese tiempo se lo dedicamos al Señor, donde de Él vamos a obtener todos los frutos para nuestra vida. Qué bueno que nos están en este momento acompañando a través del programa Jesús Evangelio. Continuamos con este tema de la oración y es bonito poder compartir algo que es la parte fundamental de la vida de la iglesia. Mi querido Oscar. Así es, Carlos. Mira, a veces hay dudas y dudas que parecen tontas, pero son dudas que nos preguntamos, pero bueno, ¿estoy haciendo bien la oración? Y también nuestros hermanos protestantes, podemos decirlo así, cuando visitan las casas y los cristianos católicos, que también ellos son cristianos, le abrimos las puertas, llegan diciendo, sí, pero es que la iglesia les enseña esto, le está diciendo, y van como distorsionando la doctrina. Entonces, una de las cosas donde ellos se meten es a decir que no debemos rezar, porque rezar es repetir lo mismo. Entonces, ahora que estamos hablando de la oración, me gustaría, Carlos, que nos expliques o que me expliques, también les expliques a los hermanos que nos están viendo, ¿es lo mismo orar y rezar o hay alguna diferencia allí? Considero que hay una diferencia que es muy bonita, pero que a la vez van entrelazadas las dos. Quisiera compartir haciendo esta diferencia. Está la oración y está el tema de rezar. Cuando nos referimos a la oración es algo que sale profundamente de nuestro corazón, de nuestro deseo,
como más adelante lo vamos a expresar en las clases de oración, hay oraciones de petición, de intercesión, como ya lo decía el compañero Oscar, de acción de gracias, de alabanza, de perdón. La oración es algo que nace ante la necesidad de expresar cualquiera de estas oraciones. Entonces ella sale de lo profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. La diferencia con rezar es que el rezar es una oración que ya está compuesta. Entonces podemos caer en un peligro. Es decir, nosotros como católicos, como creyentes, en el día podemos realizar muchas oraciones, pero en realidad muchas veces las podemos estar rezando. Un ejemplo es cuando vamos a la Eucaristía o cuando meditamos el Santo Rosario. El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración, la oración por excelencia que Jesucristo nos enseñó. Pero les hago la pregunta, queridos televidentes, ¿estamos orando o la estamos rezando? Cuando esta oración que nos enseñó Jesucristo, que ya está compuesta, ¿la estamos haciendo con el corazón o solo estamos repitiendo unas palabras que están ya escritas? Por eso de allí que muchas veces nos hacen la crítica con la meditación del Santo Rosario. Ustedes lo que hacen es nada más repetir y repetir. Y muchas veces deberíamos caer en la cuenta de que posiblemente sea así, pero no. Las oraciones que rezamos, sea del Padre Nuestro, sea del Ave María, sean de las oraciones que haya, lo importante es que aunque ya están compuestas, las hagamos con el corazón, las saquemos de nuestra vida interior para que sean expresadas y elevadas a Dios, salidas desde nuestra más profunda necesidad de expresarle a Dios lo que sentimos. Así es, Carlos. Qué interesante, ¿verdad?, saber que la oración viene siendo esto, algo que nos sale del corazón. Y rezar más que todo es repetir lo mismo, pero sí podemos, como lo dijiste, rezar orando, o sea, que nos salga de nuestro corazón, porque yo puedo estar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, repitiendo mecánicamente, pero no viviéndolo en el corazón. Lo mismo puede pasar con el Santo Rosario. El Santo Rosario, de repente estamos repitiendo los Ave Marías, repitiéndolos, pero ¿qué canción es eso? No, para nada. Sabemos que a través de los Ave Marías es tener ese diálogo, esa conexión con la Virgen, y también sabemos que a través de cada Ave María lo creemos con el corazón, le estamos regalando una rosa a la Virgen para que nos conceda tener pues la intercesión de ella con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Carlos, esto de las clases de oración de la cual hemos hablado, ¿como cuál te gustaría a ti exponer o cuál vives tú más íntimamente? Bueno, quiero partir de lo siguiente, con respecto a la pregunta que me hace, ¿cuál es la que personalmente más me gusta? Quiero abarcar un poquito más como el contexto. Vea, primero que todo, el Catecismo de la Iglesia nos habla de 5 clases de oraciones. Ya me centraré en una de ellas un poquito más. Y hay otras clases de oraciones, pero el Catecismo de la Iglesia nos habla 5 explícitamente, que es la oración de bendición, la oración de petición, la oración de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. Bueno, mi querido Oscar, con respecto a la pregunta, siento que hay dos o sea, todas son importantes, pero siento que hay dos en las que el ser humano deberíamos de centrarnos muy a menudamente. Primeramente, la de bendición. ¿Qué significa la oración de bendición? Muchos se preguntarán, ¿cómo así? ¿No es Dios el que nos bendice a nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a bendecir a Dios? Esa pregunta puede surgir, pero sí, nosotros bendecimos a Dios no porque nosotros tengamos el poder de bendecirlo a Él, sino que Él mismo, por su amor, en la creación, en las cosas que nos da, en el poder levantarnos a diario, en el poder compartir con la familia, con los amigos, con los compañeros, en el estudio, en el deporte, en fin, en todas las actividades que hacemos a diario y en las que nos programamos, con esas actitudes y con la actitud que tengamos, podemos estar bendiciendo a Dios. Y más cuando lo hacemos con una intención prolongada, una intención que nos lleve a reconocer a Dios en esas horas. La segunda es la oración de perdón.
Nosotros, como seres humanos, como ya lo compartía el compañero, cuando oremos necesitamos una actitud de mucha humildad. Y esta humildad nos lleva a reconocer que somos frágiles y pecadores por la condición humana, pero siempre reconociendo en Dios la misericordia. Por eso es importante la oración de perdón y la oración de bendición. Qué bueno, Carlos, tener en cuenta esta oración de perdón, porque a veces nos pasa humanamente, o son experiencias que hemos tenido en la misión, que escuchamos familias que han tenido situaciones muy difíciles entre familias o con personas de ahí mismo del barrio, la vereda, como se le llame el lugar donde viven, y dicen, bueno, me pidió disculpa, me pidió perdón, y cierto, pero le dije que le perdono, porque el Señor es el que perdona, pero a través del Señor le perdono, pero no olvido. Y qué bueno eso, saber de que cuando oramos y pedimos perdón, lo pedimos de corazón, porque Dios nos perdona. Y si Dios nos perdona, nosotros tenemos también que perdonar de corazón. ¿Quién somos nosotros? Por más duro que nos hayan hecho algo, o de repente una situación que ha marcado tanto nuestra vida, ¿quiénes somos nosotros para negar ese perdón? ¿Verdad? Si lo hemos obtenido de nuestro Señor. Qué bueno esto. Entonces, Carlos, me gustaría que compartas con los que nos ven por qué es importante orar. Ya está sobreexplicado, pero concéntrate más en esa parte. ¿Por qué es importante orar? Bueno, Oscar, muy bien. ¿Por qué es importante orar? Y también creería que podría unir acá, porque es importante orar y para qué nos sirve orar. Quiero expresar literalmente cómo lo define el Catecismo de la Iglesia, me permito. Dice, en el numeral 2558 y en el 2559, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Es un don de Dios, un grito de reconocimiento, de amor. Es tan importante orar como para nosotros es importante respirar. ¿Por qué? Porque la respiración nos da vida material. La oración nos da vida espiritual. La oración es importante en nuestra vida porque es la que nos ayuda a avanzar en cada una de los proyectos, de las metas, de las actitudes, de las acciones que tenemos a diario. Pero no simplemente quedarnos en lo material. La oración nos sirve, no viéndola como una especie de yo te doy y tú me das, no. La oración, como ya lo habíamos dicho, es una actitud que sale del corazón, una mirada confiada hacia el cielo, una mirada sencilla. Entonces la oración es importante y nos sirve porque en ella reconocemos la incapacidad para muchas cosas y reconocemos la grandeza de Dios, que siempre nos ayuda en cada una de las cosas que realizamos. Además de ello, es algo que nos llena de paz, de tranquilidad. No podemos ver la oración como algo psicológico, para nada. La oración es tan importante como cuando uno habla con un amigo, ya lo expresaba Oscar Mario, pero con el amigo puede ser un profesional en psicología o sea en la profesión que sea, él nos puede ayudar mucho, porque le comentamos en la confianza, en la amistad, los problemas que tenemos, las dificultades. Pero Dios, ese amigo puede ayudarnos en algo, pero Dios, que es el mejor amigo, actúa directamente sobre nosotros y hace la acción en la cual estamos necesitando, si es la voluntad del Padre. Así es, Carlos. Interesante también saber de que es importante porque nos ayuda a reconocer nuestra fragilidad y a la vez reconocemos la grandeza de Dios. Qué bueno, mira, y sabemos que hay modelos, personas que nos han mostrado estos modelos de oración. ¿Puedes hablarnos cuáles son esos modelos de oración que tenemos y que nos los han dejado como legado para que nosotros como cristianos católicos también sigamos ese camino? Nosotros, como lo decía al principio, católicos, cristianos de fe o no de tanta fe, siempre hemos nacido en un ambiente donde nuestra comunidad o nuestra familia nos han inculcado algo de espiritualidad o de religión. En este caso quiero comenzar como con una experiencia más personal. Es la experiencia, por ejemplo, de nuestros papás, que desde pequeños nos han inculcado
a orar, a rezar el ángel de la guarda, el Padre Nuestro, el Dios te salve. Pero no solamente este ejemplo, de que nos enseñen unas oraciones o unos rezos, sino el ejemplo de vida también que ellos nos dan. Aparte de ello, también podemos tomar el ejemplo de la comunidad, que con su vida y con su testimonio nos ayudan a seguir el camino de Jesús. Aparte de ellos están los religiosos, las religiosas, los sacerdotes de nuestra comunidad o de algunas parroquias a las que hemos visitado, personas de profunda fe, de profunda espiritualidad, de profunda oración. Pero antes que todo quiero quedarme en esa forma ascendente con dos muy importantes: la vida de los santos, a la que todos estamos llamados, y cuál no es el tema que nos compete, pero con referente a la oración, los santos han sido el modelo de oración más grande. Ellos, con su vida, más que con sus palabras, han sabido manifestarnos a nosotros una vida de amor, de entrega, de gratitud. Y precisamente eso es la oración. Mostrarle a Dios, más que con palabras, con las acciones que realizamos a diario en las cosas que nos corresponden. Y para terminar con respecto a esto de los modelos de oración, pues ya lo leíamos al principio en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del 1 al 4. El mejor modelo de oración es el Padre Nuestro. Ahí Jesús resume la importancia de nosotros elevar la oración a Dios. Pero bueno, ya aquí nos quedamos con los modelos de vida de oración para nuestra vida y para la vida de muchas personas. Así es, Carlos. Bueno, tener en cuenta que tenemos a los santos que han vivido heroicamente las virtudes cristianas y han alcanzado la santidad, como decías, a lo que estamos llamados todos, a ser santo, porque Dios nos quiere santo como Él es santo. Y tenemos este camino en el cual la oración principalmente nos llevará para que podamos ir así alcanzando pues este deseo de estar más cerca del Señor, purificando nuestra vida y teniendo ese encuentro de comunión. Carlos, hay algunos fundamentos de la oración, quisiera compartirlo también aquí con los hermanos que nos ven. Las fuentes de la oración podemos tomar 6, son más quizás, pero quiero basarme en estas. La primera es la creación. Dios, en su infinito amor que ha creado al hombre, y nosotros en el infinito amor que le tenemos a Dios, desde ahí mismo podemos elevar nuestra oración a Dios, desde la creación, contemplando la creación que Dios ha hecho. El mismo Dios, como nos lo narra el libro del Génesis, del capítulo 1 al 11, nos muestra la creación y cómo Abel le muestra la ofrenda a Dios Padre. Un segundo momento de la fuente de la oración son los salmos. La misma iglesia a diario ora al Padre con los salmos y se entrega a Él y le entrega a Él todas las súplicas de alabanza, de acción de gracias, de petición, de perdón a través de ellos. Eso es una fuente de oración y de suma importancia para la iglesia, que es a través de la liturgia de las horas. También están los evangelios, parte vital, que es ahí donde nos acercamos para hacer la oración divina o lección divina, que nos ayuda a acercarnos y a conocer más de la palabra de Dios, pero sobre todo haciéndola orante. Un cuarto momento es la palabra de Dios en general, no solamente en los evangelios, sino en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de esta misma manera, orante. En la liturgia de la iglesia, es decir, en la Eucaristía, en la oración, en cada una de las actividades que se realizan de la iglesia litúrgicamente, es una manera de orarle a Dios. Y por último, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Teniendo en cuenta estas virtudes, podemos mirar cómo son las fuentes de la oración: la fe en Dios, el amor al prójimo y la esperanza ante tantas dificultades que se nos puedan presentar. Estas serían las fuentes, algunas de las fuentes de la oración. Mi querido Oscar, yo le pregunto, para ir terminando, ¿qué experiencia personal de oración nos podría usted compartir en este programa? Así es, Carlos, y a los hermanos amigos que nos siguen a través del canal, sabemos que hay muchas, ustedes también saben que hay muchas experiencias, pero en mí, en lo personal, está el saber de que el Señor me ha llamado a este camino vocacional y que me sigue sosteniendo. Esa es una experiencia que yo veo que viene marcada desde cuando sentí esa llamada, ya que
La oración puede ser personal y comunitaria, ya lo hemos hablado, pero se sostiene más que todo cuando la comunidad ora, cuando en lo personal nos ponemos ante la presencia del Señor para decirle, me has llamado a esto, me has invitado a esto, considero que soy frágil, que soy débil y debo fortalecerme. Entonces uno por eso cuando se dirige a los hermanos por la radio, ahora por estos medios, siempre le dice, ore por nosotros, porque ya uno va experimentando de que humanamente esto le queda grande, ¿verdad? Pero ya teniendo la ayuda, el respaldo de la oración, que vale más que el dinero, que el oro de la plata del mundo, uno puede ir creciendo, puede ir perseverando y dándose cuenta que por más difícil que uno vea la formación sacerdotal, porque requiere de muchas renuncias, de una purificación, de una entrega día a día, por más difícil que se vea, jamás será imposible. Y esa fortaleza que nos las da la oración. Así, queridos hermanos, amigos, tener en cuenta que la oración es un don de Dios, es un regalo. Nos las inspira el Espíritu Santo para que entremos en comunión con Jesucristo y por medio de Él con el Padre. Así que a ver la oración como ese medio para fortalecernos en la fe y no como algo mágico donde pedimos y queremos conseguir, y que por medio de la oración tengamos presente de que Cristo nos ama y en cada momento cuando recurrimos a Él en ese diálogo, ahí estará para fortalecer nuestra vida. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por la atención prestada. Y así es, queridos hermanos, será hasta el próximo programa y que Dios nos bendiga y nos ayude siempre a perseverar en este camino de fe. Todo su amor, deja que todo renueva. Cuando no estás en mí, mi corazón vacío está. Ven que mi alma necesita de tu amor. Mírame, Señor, aquí estoy. Te lo entrego todo, pues todo tuyo soy. Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Y con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Ven Espíritu Santo a iluminar mi oscuridad. Ven Espíritu Santo a llenar mi soledad. Y con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor.
Señor derrame todo su